¿Alguna vez has sentido ese tipo de atracción por alguien que no es solo física, sino magnética en todos los sentidos? Esa forma en que su presencia perdura, la manera en que su energía te atrae sin mediar palabra, dejando tu mente inquieta y tu corazón consciente de lo que falta. Una de las dinámicas más incomprendidas en las relaciones es la idea de dejar ir a alguien, especialmente para las mujeres. Muchos crecen creyendo que aferrarse con más fuerza demuestra amor, lealtad y compromiso. Piensan que al quedarse, al perdonar una y otra vez y al ser infinitamente pacientes, finalmente harán que el otro se dé cuenta de su valor. Pero la verdad es que a menudo funciona de manera opuesta. Cuando una mujer suelta con calma, sin ira ni dramas, algo cambia profundamente en un hombre. Es sutil pero poderoso. No se trata de rechazo, se trata de ausencia. Y la ausencia obliga a la reflexión. La mayoría de la gente no habla de ello, pero los hombres que lo han vivido lo comprenden instantáneamente. Lo que parecía que podía perderse se vuelve repentinamente importante, y esa realización lo cambia todo. En el corazón de esto se encuentra la simple psicología humana. Perseguimos naturalmente lo que parece raro, lo que sentimos que puede escapársenos. Cuando algo está siempre disponible, pierde lentamente su valor en nuestras mentes. Los hombres no son inmunes a esto. Cuando una mujer se aleja de una situación que ya no está a la altura de su valor, deja de intentar demostrar su valía. Ella ya no pide ser elegida. En su lugar decide tranquilamente que si alguien no puede ver su valor, esa no es una carga que ella deba llevar. Esta decisión por sí sola crea un cambio de frecuencia. De repente el hombre siente algo desconocido. No es ira, no es celos, es conciencia. La conciencia de que algo significativo ha cambiado y que tal vez subestimó lo que tenía. Cuando estás siempre ahí, siempre esperando, siempre perdonando el mínimo esfuerzo, eso no te hace más digna de amor. Simplemente te hace más fácil de ignorar. Con el tiempo el esfuerzo deja de ser apreciado y comienza a ser esperado. Pero cuando una mujer demuestra que puede amar profundamente y aún así marcharse cuando no recibe la misma energía a cambio, es ahí donde su ausencia se vuelve pesada. Su presencia ya no es algo con lo que él pueda contar ciegamente. Empieza a sentir el costo de su pérdida. Su apoyo, su atención y su lealtad nunca fueron gratuitos. Requerían una inversión emocional. Y muchos hombres solo se dan cuenta del valor de esa inversión cuando ya no está. Dejar ir no es una cuestión de manipulación o estrategia. No es psicología inversa ni un truco para hacerse extrañar. Es una cuestión de respeto propio. Se trata de reconocer tu valor cuando alguien más vacila. Cuando te marchas con elegancia, sin insultos ni gestos dramáticos, la dinámica de poder cambia naturalmente. Ya no intentas convencer ni demostrar nada. Simplemente eliges la paz. No el tipo de paz ruidosa que necesita validación, sino esa paz tranquila que nace de saber exactamente lo que aportas a la relación. Esta energía se siente profundamente. No es estrepitosa, pero es fuerte. Y la fuerza deja una huella. Los hombres pueden sentir la diferencia entre una mujer que se va para dar una lección y una mujer que se va porque realmente ha terminado. Una nace del ego, la otra nace de la claridad. La primera podría desencadenar una reacción, pero se desvanece rápidamente. La segunda permanece. Una mujer que se aleja desde un lugar de paz no solo abandona la relación, sino que deja una impronta emocional. Se convierte en un recuerdo ligado al crecimiento, al arrepentimiento y a la toma de conciencia. No es alguien a quien él olvide fácilmente. Es en quien piensa tarde en la noche preguntándose en qué momento las cosas dieron un giro y por qué todo se sintió tan definitivo. La mayoría de los hombres no se enamoran más de la mujer que más lo intenta, sino de la mujer que sabe cuándo dejar de intentarlo. Cuando el esfuerzo ya no es recíproco y ella elige priorizarse en lugar de perseguir un potencial, nace el respeto. El deseo renace no por los celos o la búsqueda de atención, sino por la dignidad. No se trata de publicar frases en redes sociales o de mostrar felicidad. Se trata de tener el valor de alejarse de la comodidad por el bien de la propia dignidad. Ese coraje es raro, y la rareza es lo que hace que alguien sea inolvidable. Una mujer que suelta no está diciendo que la relación no importara. Está diciendo que su propio valor también cuenta. Y cuando un hombre ve esto de verdad, se activa algo más profundo de lo que las palabras podrían lograr jamás. El amor en su nivel más alto no consiste en convencer a alguien de que se quede. Es una elección mutua.
Cuando ella se elige a sí misma, esto o bien lo impulsa a estar a la altura, o bien revela que él nunca fue capaz de alcanzarla donde ella se encontraba. En ambos casos, ella gana. Ella gana paz, claridad y alineación. Y él gana una lección que ningún argumento o explicación podría haberle enseñado. Muchas mujeres temen que dejar ir signifique perder. Piensan que significa rendirse demasiado pronto o no haber luchado lo suficiente. Reasumen momentos en su mente preguntándose si quedarse más tiempo habría cambiado las cosas. Como bien exploró Carl Jung en su estudio de la psique, lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Al elegir la conciencia sobre el apego, transformamos nuestra realidad. En nuestro canal creemos que el acto de soltar es en última instancia el acto de encontrarte a ti misma. Pero a veces la única forma en que alguien puede comprender tu valor es a través de tu ausencia. El silencio puede ser más fuerte que cualquier conversación. La distancia puede decir lo que las palabras no pueden expresar. Y a menudo la decisión de marcharse resuena más tiempo en el corazón de un hombre que todos los sacrificios realizados para quedarse. Cuando sueltas por las razones correctas, no por orgullo o castigo, sino por respeto a ti misma, la vida tiende a responder. A veces el hombre regresa más consciente, más presente. A veces alguien mejor entra en tu vida y en ocasiones te das cuenta de que te aferrabas a algo que ya no te servía. Sea cual sea el resultado, la paz se convierte en tu poder. Un hombre se enamora más profundamente cuando se da cuenta de que ha perdido algo excepcional. Y la excepcionalidad no es un don infinito. La excepcionalidad es saber cuándo es suficiente. Es amar profundamente sin abandonarse a una misma. Una mujer que no persigue a los demás, que no ruega, que cree en su valor, envía un mensaje sin hablar. Cuando un hombre se da cuenta de que ella ya no espera, de que ya no revisa, de que ya no anhela, eso lo impacta. Es en ese preciso momento cuando empieza a interesarse realmente en ella. No porque haya sido manipulado, sino porque finalmente comprende que su amor era un privilegio. El momento en que él dejó de elegirla fue el momento en que ella se eligió a sí misma. Esta comprensión permanece con él. Es ahí donde los hombres caen con más fuerza. Cuando una mujer establece un límite y está dispuesta a marcharse, cambia la forma en que un hombre la ve. No es solo el acto de irse, es lo que ese acto representa. Dice que ella no teme a la pérdida si quedarse significa perderse a sí misma. Ese tipo de fuerza interior es inolvidable. Muchas personas temen los límites porque piensan que alejarán a los demás y a veces es así. Pero el límite correcto no aleja a la persona adecuada. Sencillamente aparta a la equivocada. Una mujer que puede decir, esto no es suficiente para mí, incluso cuando duele, gana un respeto más profundo del que jamás obtendría dando demasiado. Cuando un hombre ve que ella no bajará sus estándares solo para retenerlo, eso le conmueve de una manera distinta. Ella no está intentando demostrar su valor. Ella ya lo conoce. No es arrogancia, es una confianza serena. Y no hay nada más atractivo que una mujer que se mantiene firme en su propia valía. La verdad es que muchas mujeres confunden paciencia con tolerancia. Esperan con la esperanza de que las cosas mejoren mientras se abandonan lentamente en el proceso. Pero la paciencia nunca debería costarte tu amor propio. Saber cuándo soltar no es una debilidad, es sabiduría. Es comprender que el amor debe enriquecer tu vida, no vaciarla. Y cuando una mujer entiende esto, se vuelve poderosa de una manera que nadie puede ignorar. Muchas permanecen en situaciones esperando que las cosas cambien, creyendo que su amabilidad terminará por ser notada, creyendo que su paciencia suavizará el corazón de alguien, creyendo que su lealtad inspirará a alguien a elevarse finalmente y satisfacer sus necesidades. Pero la lealtad sin límites se transforma lentamente en abandono personal. Con el tiempo esto desgasta la autoestima y le enseña silenciosamente a la otra persona que aceptarás menos de lo que mereces. Envía el mensaje tácito de que tus necesidades son opcionales y tus límites son flexibles. Y ese tipo de mensaje nunca genera respeto, genera comodidad. La comodidad de hacer lo mínimo indispensable. La comodidad de seguir siendo el mismo mientras tú continúas entregando más de ti misma. Ahora compara esto con una mujer que establece su estándar temprano, no mediante amenazas o ultimátums, sino simplemente viviendo de acuerdo con sus valores.
Cuando un hombre se muestra inconsistente, ella no discute ni da demasiadas explicaciones. Ella observa, ella se ajusta, ella da un paso atrás. Si él no está dispuesto a encontrarla en su nivel, ella lo deja ir con calma y sin resentimientos. Esto no la hace insensible, la hace lúcida. Y esta claridad elimina toda confusión. Un hombre ya no puede esconderse tras el encanto, la química o las promesas vacías. Como bien exploró Carl Jung en sus estudios sobre la psique, lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Por ello, en nuestro canal te invitamos siempre a abrazar esa conciencia para transformar tu realidad. El potencial ya no le impresiona, a menos que venga acompañado de acciones. No se conmueve con migajas ni se distrae con la inconsistencia disfrazada de esfuerzo. Por primera vez, él se enfrenta a alguien que no se conformará con menos. No porque ella esté jugando juegos, sino porque valora demasiado su paz como para alimentar cualquier cosa que la agote. Ella no intenta cambiarlo, no lo persigue, no tiene necesidad de demostrar nada. Simplemente existe en su verdad. Entiende que el amor sin respeto está vacío. Sabe que si alguien no aprecia su tiempo, su presencia y su energía, alguien más lo hará. Y está dispuesta a marcharse, no como una táctica, sino porque no tiene miedo de estar sola, si ese es el precio por mantenerse fiel a sí misma. Cuando un hombre se encuentra con este tipo de energía, a menudo lo toma desprevenido. Al principio puede decirse a sí mismo que es solo una reacción que ella está tratando de llamar su atención, que eventualmente volverá. Pero el tiempo pasa y ella no lo contacta. No busca saber de él. No le recuerda lo que ha perdido. Simplemente se ha ido. Y ahí es donde el impacto comienza a sentirse. Porque ahora él no la compara con alguien que suplicó o hizo concesiones. La compara con el silencio, con la ausencia de la paz que alguna vez tuvo y que no reconoció mientras ella estaba allí. Ese silencio obliga a la reflexión. Su ausencia habla más fuerte de lo que cualquier argumento podría hacerlo jamás. Él empieza a comprender que su partida no fue un castigo, fue autopreservación. Ella no intentó convencerlo de su valor, porque confiaba en que la persona adecuada nunca necesitaría ser convencida. Lentamente la perspectiva de él cambia. Deja de verla como alguien que simplemente estaba allí para él y comienza a verla como alguien a quien tuvo la fortuna de tener acceso. Y ese cambio lo transforma todo. Ya no se trata de lo que ella hizo mal, sino de lo que él no logró reconocer a tiempo. Ese es el verdadero poder de los límites, no para controlar a otra persona, sino para protegerse a uno mismo. Cuando un hombre observa a una mujer alejarse de algo que ya no le sirve, no solo admira su fuerza, sino que siente el peso de su ausencia. Comienza a cuestionar sus decisiones. Empieza a preguntarse si alguna vez volverá a encontrar esa misma energía. Alguien que no se limitó a amarlo, sino que discretamente lo desafió a ser mejor. No exigiéndolo, sino esperándolo. Las expectativas respaldadas por el respeto propio dejan una huella duradera, una marca que no se borra fácilmente. La gente suele suponer que quien se va es quien menos sufre. Creen que dejar ir significa que has dejado de importarles. Pero no es así como los hombres suelen procesar las emociones. No siempre aparece de inmediato. Sucede lentamente en los momentos de quietud cuando las distracciones se desvanecen. Es por eso que los hombres a menudo se enamoran más profundamente de las mujeres que los dejan ir. Cuando una mujer se marcha desde un lugar de valor personal, el impacto no es instantáneo. Al principio, él puede sentir alivio sin presión ni expectativas. Podría convencerse de que está mejor así. Podría salir con amigos, navegar por aplicaciones de citas, llenar su tiempo con ruido. Pero la pérdida no golpea como una bofetada, golpea como un eco. Se construye silenciosamente. Un día, cuando las distracciones se disipan, lo alcanza. Empiezan a recordar las pequeñas cosas, la forma en que ella se reía incluso de sus peores chistes, la forma en que lo escuchaba sin juzgar. Nota que las personas que conoce ahora no lo desafían como ella lo hacía. No inspiran crecimiento, no le exigen responsabilidad. Puede que ni siquiera entienda por qué, pero la presencia de ella comienza a deambular por los espacios que antes ocupaba. Como bien exploró Carl Jung en sus estudios sobre la psique, la sombra de lo que ignoramos termina por perseguirnos. Los hombres a menudo se dan cuenta del valor de una mujer de alta calidad después de su partida. En el momento se concentran en la incomodidad, el miedo o el conflicto.
Pero cuando ella se va con gracia, sin gritos ni súplicas, esa gracia permanece con él. Se instala en su memoria. Semanas después, acostado en su cama por la noche, se pregunta por qué nadie más se siente igual. Cuando la ve viviendo su vida, sin esperar, sin amargura, sino genuinamente en paz, es ahí cuando la realidad cala hondo. Ahí es donde empieza a doler. Recuerda cómo ella se hacía presente sin hacerlo sentir endeudado, cómo lo apoyaba mientras se preservaba a sí misma. Se da cuenta de que ella no intentaba controlarlo. Ella intentaba amarlo, y esa comprensión puede ser devastadora porque en ese momento ella ya ha seguido adelante. Ya no necesita un cierre ni validación. No persigue lo que no la eligió, y el contraste golpea con fuerza. La diferencia entre la estabilidad que sentía con ella y el vacío que siente ahora se vuelve imposible de ignorar. Ella se convierte en el estándar, la referencia, el punto de comparación de lo que es una conexión verdadera. Y lo que hace que esto sea aún más poderoso es que no necesitó destruirlo para irse. No lo demolió ni dio un portazo. Simplemente se eligió a sí misma. Y a veces esa fuerza tranquila deja la marca más profunda de todas. Ella miró la situación con honestidad y se dijo, esto ya no es bueno para mí. No hubo gritos, ni final dramático, ni explicaciones extensas, solo una confianza tranquila. Y ese tipo de seguridad es lo que compartimos en nuestro canal, donde valoramos la profundidad del carácter por encima del ruido. La confianza siempre deja una huella. Eso lo obliga a replanteárselo todo. Porque cuando una mujer se desprende de esa manera, no es solo el fin de una relación. Es el comienzo de un despertar emocional para él. Es entonces cuando empieza a comprender lo que es realmente una conexión auténtica. No solo la atracción o la comodidad de la rutina, sino ese tipo de vínculo que genera el deseo de crecer. Ella hizo eso por él. Sacó a la luz una versión de sí mismo que él ni siquiera sospechaba que existía. Ahora que ella se ha ido, él se encuentra intentando recuperar esa versión de sí mismo, pero sin su presencia. Y es por eso que los hombres se enamoran de forma más profunda y dolorosa. No ocurre de forma instantánea. Requiere tiempo, espacio, silencio y a menudo soledad. Solo entonces se asienta la comprensión. Y para cuando esto sucede, ella ya ha pasado página. Ella ya está plena. Ella ya vive una vida que no lo incluye. Ese es el momento en que el impacto le golpea de verdad. Ella no era simplemente alguien que pasaba por su vida. Era alguien que importaba profundamente, y él la dejó marchar sin darse cuenta del peso de esa elección. Cuando una mujer suelta en lugar de aferrarse hace una declaración mucho más poderosa que cualquier argumento o súplica emocional. Ella dice, sé quién soy y sé lo que merezco. Ese tipo de confianza serena golpea de manera distinta. No mendiga amor ni reclama atención. Simplemente se retira cuando algo ya no está alineado. Y los hombres sienten eso incluso si no lo comprenden de inmediato. Este momento cambia toda la dinámica porque ella no se fue por amargura o manipulación. Se fue por claridad. Y la claridad es poderosa de una manera que las reacciones emocionales nunca lo serán. La mayoría de los hombres están acostumbrados a que las mujeres se aferren. Están acostumbrados a ser perseguidos, perdonados y esperados. Están acostumbrados a que las mujeres acepten menos, con la esperanza de que algún día las cosas cambien. Pero cuando una mujer se niega a jugar ese papel, cuando sale de ese ciclo, sin necesidad de validación, lo altera todo. De repente el ritmo con el que él se sentía cómodo ha desaparecido. Él ya no controla la cadencia, es ella. Y este cambio lo desestabiliza no porque ella haya hecho algo malo, sino porque se eligió a sí misma sin pedir permiso. Una mujer dotada de tal nivel de valor personal siempre destaca. No porque se esfuerce más, sino porque no intenta en absoluto demostrar su valía. Ya la conoce, vive desde ese lugar. No anuncia que merece algo mejor. Simplemente avanza y crea el espacio para que lo mejor llegue. Y eso es inolvidable. La mayoría de las personas se quedan demasiado tiempo. Se quedan por miedo, por apego, por el peso de las inversiones pasadas. Pero una mujer que puede irse con calma, sinceramente, sin resentimiento, es una rareza. Y los hombres notan lo que es raro. Lo sienten cuando ella se marcha con dignidad en lugar de desesperación. Ella no buscó ser elegida. Ella se eligió a sí misma.
y en ese momento se vuelve poderosa de una manera que el esfuerzo por sí solo nunca podría replicar. Aquí está la parte de la que no se habla cuando ella lo deja ir. Es posible que él no la busque de inmediato. Podría suponer que ella volverá. Podría pensar que es un engaño porque es a lo que está acostumbrado. Pero cuando pasan los días, luego las semanas, y ella sigue en silencio, ahí es cuando el golpe aterriza. Ahí es cuando se da cuenta de que no era un juego. Ella hablaba en serio. Se ha ido de verdad. Es entonces cuando el valor de lo que perdió se vuelve evidente. No porque ella intentara demostrarlo, sino porque no lo necesitaba. Su silencio habla, su ausencia enseña, su valor personal hace ruido sin decir una sola palabra. Dejar ir a alguien que amamos no es fácil. Desprenderse de una conexión significativa requiere fuerza, pero es una de las cosas más amorosas que una persona puede hacer por sí misma. E irónicamente suele ser el momento en que el otro comprende finalmente lo que tenía. Cuando conoces tu valor, dejas de buscar claridad en la confusión y coherencia en el caos. No bajas tus estándares para retener a alguien. Los elevas y observas quién está a la altura y quién se desvanece. Y cuando dejas ir a alguien no porque hayas dejado de amarle, sino porque has empezado a amarte más a ti misma, todo cambia. Pasas de esperar a ser elegida al hecho de elegir. Y es ahí donde él empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué no luchó más? ¿Por qué estuvo de acuerdo con dejarme ir? ¿Acaso no era importante para ella? ¿O simplemente sabía que merecía más? En ese momento su ausencia se vuelve más fuerte de lo que su presencia fue jamás. Porque cuando una mujer se marcha con una potencia tranquila, se convierte en la pregunta sin respuesta. Y los hombres están programados para buscar respuestas, para resolver lo que no comprenden. Cuanto más calmada y dueña de sí misma está ella, más se manifiesta el desequilibrio. Él pensaba que tenía la ventaja, pensaba que podía ir y venir, pero de repente es ella quien ocupa el terreno emocional. No por manipulación, sino por alineamiento. No se alejó para obtener una reacción, se fue porque no la necesitaba. Ella conocía su valor, sabía lo que quería, y cuando él no pudo alcanzarla allí, ella tuvo el valor de retirarse. Ese tipo de claridad crea intriga porque es poco común. La mayoría de las personas se aferran a lo que se desvanece esperando salvarlo. Pero cuando ella suelta, se convierte en la mujer que él no pudo retener y que no se dio cuenta de que deseaba hasta que ella se marchó. Esto no sucede de la noche a la mañana. Al principio, él puede sentir alivio, incluso libertad. Pero lentamente la realidad se transforma. Los días pasan, las semanas transcurren y algo pequeño la trae de vuelta a su mente. Una canción, un recuerdo, una risa. El espacio emocional que ella ocupaba antes se siente vacío ahora, y no de una manera pacífica. Él comienza a revivir momentos. La forma en que ella se preocupaba sin controlar la forma en que escuchaba, la forma en que se alejaba cuando sabía que él no estaba presente. Esta metamorfosis transforma por completo la narrativa en la mente de él. De repente ella ya no es la mujer de la que él se distanció o de la cual se desprendió lentamente. Se convierte en la mujer que se eligió a sí misma en lugar de esperar a ser elegida por él. Y esta verdad posee una fuerza que las palabras jamás podrían alcanzar. Resuena con mucha más intensidad que cualquier conversación emocional o argumento final. Porque ahora el final no se define a través del rechazo, sino a través del respeto propio. Este cambio permanece con él desafiando la versión de los hechos que se había contado a sí mismo y obligándolo a ver que ella no lo perdió. Fue él quien perdió el acceso a ella. Cuando alguien se marcha con amargura o caos emocional, es fácil de descartar. Él puede etiquetarlo como ira herida o drama, dándose una excusa conveniente para profundizar demasiado. Puede decirse que ella solo estaba sensible, que el tiempo calmaría las aguas, que no era tan grave. Pero cuando una mujer se retira con paz, con gracia, sin explosiones ni súplicas finales, se vuelve imposible de ignorar. No hay desorden al cual culpar ni tormentas emocionales que señalar. Solo queda el silencio. Y el silencio obliga a la reflexión, creando un espacio donde las excusas no sobreviven. Este silencio se vuelve incómodo, pues lo obliga a asumir las consecuencias en lugar de distraerse de ellas. En esta calma, el deseo no regresa de forma estrepitosa, sino que se reconstruye lentamente. Crece en el espacio donde antes habitaba su presencia.
Él comienza a recordarla no como alguien emocional o exigente, sino como alguien estable y serena. Y ese recuerdo tiene peso. Tal vez él intente volver, tal vez sondee el terreno, esperando la misma disponibilidad, la misma respuesta. Pero ella ya no está allí de esa manera. Ha crecido más allá de esa versión de sí misma. No se alejó para provocar una reacción, ni se fue para demostrar nada. Se fue porque tomó una decisión. Y cuando una mujer decide de verdad, su forma de comportarse cambia. Ya no hay vacilación, ni vaivenes, ni regateos emocionales. Esta decisión la marca en la memoria de él de una forma indeleble. Se convierte en aquella a quien no pudo quebrar, la que no se desmoronó en su ausencia. Aquella que no se marchitó cuando todo terminó, sino que por el contrario floreció. Sin importar quién venga después ni cuántas conexiones nuevas, forme siempre habrá una comparación silenciosa, una pregunta persistente que nunca se va del todo. ¿Y si me hubiera presentado de otra manera? ¿Y si la hubiera alcanzado allí donde ella estaba? Esta pregunta no grita, susurra, y los susurros son más difíciles de acallar. Es por eso que él cae más bajo después, no en el momento sino con la perspectiva del tiempo. Porque ella se ha convertido en el misterio que nunca resolvió, en la energía que no pudo reemplazar. Y la parte más poderosa es esta: él no la recuerda solo por lo que ella dio, sino por lo que se negó a aceptar, por el estándar que mantuvo sin pedir disculpas y por la fuerza que necesitó para marcharse sin resentimiento. Ese es el verdadero impacto de soltar con fortaleza. No solo termina un capítulo, sino que reescribe la forma en que serás recordada para siempre. Lo que hace que esta dinámica sea tan potente es que desafía lo que la mayoría espera. La sociedad enseña que el amor significa aferrarse, luchar más fuerte, sacrificar más. Así, cuando una mujer elige dar un paso atrás, en lugar de presionar hacia adelante, crea una especie de pausa emocional para la cual la mayoría de los hombres no están preparados. No hay una discusión que ganar, ni un problema que arreglar, ni una emoción que gestionar. Solo una ausencia clara donde antes vivía una presencia. Esta ausencia fuerza lentamente la toma de conciencia, eliminando la distracción y el confort, creando un espacio para que la verdad emerja. Y la verdad suele ser incómoda cuando se ha evitado por demasiado tiempo. A menudo los hombres están condicionados para responder a la urgencia, no a la certeza tranquila. Cuando alguien está emocionalmente alterado o persiguiéndolos, se mantienen enganchados en el control. Se sienten necesarios, se sienten deseados. Pero cuando una mujer se marcha con calma, sin desmoronarse, ni perseguir, esa sensación de control desaparece. No hay nada a qué responder, nada que reparar. Es ahí donde comienza la introspección. Él empieza a revivir momentos, no porque ella lo exija, sino porque el silencio deja lugar a la memoria. Recuerda cómo ella se presentaba, cómo aportaba coherencia y cómo elevaba sus estándares sin necesidad de anunciarlo. Para la mujer, este proceso es igualmente transformador. Soltar con fortaleza refuerza la confianza en una misma. Le demuestra que puede sobrevivir a la decepción sin perderse, que puede elegir la paz sobre el potencial y que no necesita el caos para sentir una conexión. Una vez que experimenta esa alineación, no hay vuelta atrás. Sus estándares cambian silenciosamente, su energía se transforma. Se vuelve menos disponible para la confusión y más abierta a la claridad. Y este cambio interior es percibido por todos los que encuentre en su futuro. Lo importante es comprender que no se trata de ganar o perder, sino de alineación. Como bien exploró Carl Jung en su estudio sobre la psique y la individuación, el proceso de encontrarse a uno mismo requiere dejar atrás lo que ya no nos define. Cuando una mujer suelta desde el respeto propio, asume un rol diferente en su propia vida. Ya no reacciona, elige. Y esa elección moldea la forma en que es recordada, no como alguien que suplicó amor, sino como alguien que amó profundamente y aún así supo cuándo marcharse. Este recuerdo tiene peso porque es escaso, y la escasez es lo que perdura mucho después de que las emociones se han desvanecido. Al final, soltar con gracia no garantiza que alguien regrese. Ese no es el objetivo. Lo que garantiza es el respeto propio, la paz y el crecimiento. Irónicamente, son estas mismas cualidades las que hacen que alguien sea inolvidable. No por intentar serlo, sino por estar dispuesta a marcharse cuando quedarse significaba perderse a sí misma.
La esencia de este mensaje en nuestro canal es que la verdadera fuerza en el amor proviene de la dignidad y la claridad. Cuando una mujer conoce su valor y está dispuesta a alejarse de lo que ya no le sirve, demuestra una confianza tranquila que deja una impresión duradera. No persigue, no suplica, ni manipula, se elige a sí misma. Su ausencia habla más alto que las palabras, sus límites generan reflexión y su paz se convierte en su poder. Los hombres a menudo solo perciben la profundidad de su valor cuando ella se ha ido. Y este reconocimiento nace no del control, sino de la autenticidad. Soltar con fortaleza no es una pérdida. Es elevarse, reclamar la propia energía y vivir de una manera que honre la propia valía. Es un recordatorio de que el amor en su nivel más alto no consiste en demostrar, sino en elegir sabiamente. Y la mujer que hace esto deja una marca imborrable inspirando crecimiento y respeto en los demás, mientras permanece plenamente conectada con su propio ser.